Hola, ¿qué tal estás? Hoy vamos a hablar sobre suicidio. Así que, antes siquiera de presentar el episodio, es importante recordarte que si te encuentras en una situación vital donde parezca no haber salida, aún puedes contar con alguien con quien compartir lo que estás experimentando. Consulta si en tu país hay líneas telefónicas de asistencia o habla abiertamente con tu médico, terapeuta o sacerdote de referencia. Si intentándolo así sigues sin encontrar a nadie con quien hablar, no tengas inconveniente en escribirme un correo a podcast@cincopanes.com o antonio@cincopanes.com. No tienes por qué sufrir en silencio. Dicho esto, el episodio de hoy toma como punto de partida la noticia sobre el suicidio del sacerdote Matteo Balzano el pasado 5 de julio en el pequeño pueblo italiano de Cannobio. Nació en 1990 y además del ministerio ordenado había realizado estudios de ingeniería aeronáutica. Se quitó la vida con 35 años. No vamos a utilizar este hecho trágico como facilitador para diseminar propaganda de ningún tipo. Al contrario, durante los próximos 30 minutos nos vamos a adentrar en un razonamiento que permita arrojar algo de luz a una situación tan invisible como invisibilizada en el conjunto global de la Iglesia Católica. Hay sacerdotes que se suicidan. Hay gente bautizada que se quita la vida. ¿Cómo asimilar el hecho de que la mera condición de cristiano o cristiana no protege de base frente a un sufrimiento que se instala en lo más profundo del ser humano? Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 218º episodio. El podcast de Vida Nueva. Ya sabes que, como cada agosto, los números de Vida Nueva se detienen por unas semanas y en el podcast exploramos temas generales de interés eclesial. Hoy nos vamos a concentrar en el suicidio como elemento simultáneamente presente y ausente en la Iglesia Católica. Presente porque existe, tal como nos revelan de vez en cuando las noticias como la abrupta terminación de la vida de Matteo Balzano. Y al mismo tiempo ausente porque la vida eclesial fluye como si el suicidio fuese una cosa de, entre comillas, la gente de afuera, como si solo atentasen contra su vida quienes no siguen a Jesucristo. Voy a apoyar parte del episodio en un libro publicado por PPC este mismo 2025 cuyo título es Muerte por suicidio, escrito por el psiquiatra Alejandro Rocamora. De hecho, uno de sus párrafos nos va a servir como arranque. Rocamora escribe esto: cada persona es única e irrepetible como la huella que llevamos en nuestro carnet de identidad. Cada uno se enamora a su manera, sufre a su manera o muere a su manera. Y también, cómo no, cada uno resuelve sus conflictos a su manera o se plantea su existencia a su manera, incluso su forma de vivir y de morir. Por esto, el suicidio siempre tiene un sello personal e intransferible, por lo que no sirven generalizaciones a la hora de las intervenciones terapéuticas y mucho menos cuando se quiere dar una explicación causal única de ese comportamiento. Alejandro Rocamora, lo mismo que muchos otros profesionales, afirma que no valen las generalizaciones a la hora de acercarse a la conducta suicida o los pensamientos que la inducen. Cada persona es única, es irrepetible. Sin embargo, demasiadas veces la Iglesia ofrece y ha ofrecido una visión reduccionista al presentar el suicidio como un grave pecado que condena al infierno. A veces, incluso sin ofrecer ninguna alternativa salvo invitar a la oración como salvaguarda genérica. Mike Smith, de la diócesis de Duluth en Estados Unidos, enseña sobre el suicidio en estos términos. La Escritura y la Iglesia enseñan que tomar tu propia vida es un grave pecado. Así que ese es el asunto. Es un grave pecado. Si sé que algo es un pecado grave y libremente elijo hacerlo y muero en ese estado, entonces eso es una separación de Dios. Es lo que llamamos el infierno. No quiero a Dios, no quiero su voluntad,
no quiero pertenecer a él, así que le doy la espalda. Así que si muero en ese estado, entonces sí, la consecuencia es el infierno. Esto es lo que ocurre con el suicidio, es que tengo que conocer y elegir libremente esta cosa malvada de quitarme mi propia vida. Una vida inocente, porque tú eres inocente, ¿verdad? Pero el caso es que no tenemos esa información. No sabemos si la persona lo hizo sabiendo que era malo. Doy por hecho que no es la primera vez que escuchas este tipo de narrativa, dado que está muy extendida en el seno de la Iglesia Católica. El suicidio es un pecado grave y hacerlo te condena al infierno. El riesgo que se corre por medio de discursos de esta clase es que afecta a varios ámbitos. De una parte, se genera una carga de culpabilidad en la persona que tiene ideaciones suicidas. De otro lado, las personas cercanas a quien se quita la vida pueden caer en juicios morales que contaminen su memoria sobre el ser querido. Y además, se invisibilizan ciertos rasgos de la conducta suicida que aparecen en el libro de Alejandro Rocamora, donde se dice que esta es compleja y multidimensional, personal, vincular y comunicativa. Es decir, que son muchos los factores que intervienen en su gestación, que aparece cuando el concepto del nosotros queda debilitado, cuando se dañan las redes sociales de la persona en cuestión, que se suele expresar de muchos modos antes de que suceda. Y por encima de todo, que en la mente de la persona sufriente, el suicidio se presenta como una solución a su situación de angustia. Y es quizás este último uno de los aspectos más relevantes, porque en la mayoría de mentes humanas no cabe la posibilidad de que la pérdida de la propia vida pueda entenderse como una solución. Se genera, por tanto, una brecha de comunicación entre la persona con ideaciones suicidas y el resto de la humanidad, en el sentido de que lo que ella percibe como la solución a sus problemas no llega a encontrar un espacio donde esto pueda ser acogido y dialogado. Las puertas, los oídos y los corazones se cierran. El miedo, la inseguridad o el prejuicio de la persona de enfrente propician una distancia social aún más grande. Expresa Alejandro Rocamora que uno de los rasgos de la conducta suicida es que ésta es comunicativa. De un modo u otro se lanza un mensaje para que éste sea escuchado. Escribe Rocamora: con frecuencia la conducta suicida supone una interpelación al círculo más cercano. La persona que realiza una conducta suicida generalmente nos comunica algo. Es una forma de pedir ayuda y de manifestar su estado de angustia, o puede tener un mensaje de autoagresión o heteroagresión, o bien es para neutralizar la culpa intensa por algo realizado, que es repudiado por la sociedad, y por último, puede ser la manifestación de su baja autoestima o descalificación profunda. Sea como fuere, incontables personas que se han quitado la vida han tratado de comunicar sus pensamientos antes de hacerlo, cada cual según sus herramientas internas y externas disponibles. Componer una canción o un poema, decir una frase en un contexto concreto, dejar a la vista elementos que pudieran comunicar su experiencia íntima, o incluso escribir explícitamente sus ideas. Cosa diferente es que su entorno llegase a darse alguna vez por aludido o supiera interpretar cualquiera de estos mensajes como una señal de alerta. Y esto resulta muy necesario exponerlo y visibilizarlo. La enorme incapacitación social que existe para detectar la profunda angustia del prójimo. Tanto es así que ante un silencioso grito de auxilio en cualquiera de las formas que he mencionado, no sería extraño que alguien recibiese como contestación el típico «todo el mundo sufre». Nicholas Thomas Wright, obispo anglicano jubilado, al hablar sobre lo que ocurre con la gente cristiana que se suicida, dice lo siguiente:
Estos son cuestiones muy trágicas y la gente se pregunta sobre ellas cuando sus familias o entorno se ven afectados por alguien que se ha quitado la vida. Dice Nicholas Wright que la gente se pregunta por ello cuando su entorno se ve afectado. Pero, ¿y si no? ¿Qué sucede mientras tanto? ¿Cuánto interés se presta, tanto eclesial como socialmente, a la salud mental y al sufrimiento invisible? La persona que expresa ideaciones suicidas o que de un modo u otro comunica su profundo pesar puede encontrarse lo mismo con ese moralismo culpabilizador que decía hace un momento, como con un vacío social que agrava su situación. ¿Cuántas veces habrá sucedido que una persona haya confiado en otra para contarle que su cerebro le lanzaba ideaciones de acabar con su existencia y, como consecuencia de ello, quien recibiese la información saliese huyendo, dejando a la primera a solas y desvalida? No tanto por maldad, sino por no saber qué hacer, qué decir o cómo comportarse. Tal vez te resulte una situación familiar porque la hayas visto o incluso vivido, que alguien exprese su malestar y que a cambio reciba silencio. Hay muchas explicaciones posibles y en la segunda parte hablaremos un poquito más sobre ello. Una de tales explicaciones la encontramos en la novela de Goethe, Las penas del joven Werther. En ella, el protagonista se quita la vida debido a que no sabe cómo gestionar el sufrimiento que le provoca el amor. En la época de ese libro, muchos jóvenes se suicidaron de modo parecido a como había escrito Goethe, de manera que se pensó en el suicidio como algo contagioso, y a eso se le llama efecto Werther. Según esta creencia, hablar sobre el suicidio provoca que existan más suicidios. Sin embargo, también existe un punto de vista contrario, y a este se le conoce como efecto Papageno, en honor a un personaje que aparece en la obra de Mozart, La flauta mágica. Papagena, Papagena, Papagena. Weiten, Teufel, meine Söhne, vergebens. Ach, sie ist verloren. Papageno es un pajarero que sufre mucho por el amor que siente hacia su congénere femenina, Papagena. En contraste a lo que sucede en el libro de Las penas del joven Werther, Papageno no se quita la vida, sino que termina superando su crisis suicida gracias a la ayuda de unos amigos, tal como recuerda Alejandro Rocamora en su libro. La conducta suicida, por tanto, emerge como una acción vincular porque también se encuentra imbuida de la mirada de la otredad, de las personas con quienes se comparte el mundo. Así, en este punto surge una pregunta crucial. La Iglesia, o más generalmente las iglesias cristianas, ¿cómo gestionan, acogen y acompañan las ideaciones y conductas suicidas? ¿Se huye de ello siguiendo el efecto Werther bajo la premisa de que es pecado? ¿O se ofrece un espacio donde poder liberar parte de la carga interna bajo el amparo de la comunidad al estilo de Papageno? En esta respuesta, sea en un sentido o en otro, está en juego de forma literal la vida de muchos seres humanos. Esta semana no hay ejemplar de Vida Nueva por el descanso vacacional. Sin embargo, como siempre que llegamos a la mitad del episodio, te invito a que consideres la posibilidad de suscribirte anualmente a Vida Nueva para recibir y tener acceso a 47 números cada año junto con sus respectivos suplementos exclusivos. Para saber cómo hacerlo y conocer las opciones disponibles, pásate por el sitio vidanuevadigital.com/suscripciones.
Escuchábamos antes uno de los argumentos que suelen utilizarse en entornos cristianos a la hora de abordar el tema del suicidio. El hecho de que sea un pecado y que ello vendría corroborado por la enseñanza de la Iglesia y por la Biblia. Sin embargo, esto necesita ser matizado para no caer en errores. De otro modo, es fácil perpetuar ciertos estereotipos de pensamiento que sigan actuando como barrera a la hora de escuchar, acoger o acompañar a cualquier ser humano que viva atravesando por un profundo y aparentemente insoportable sufrimiento mental. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el suicidio? La verdad es que muchas cosas. En el capítulo 11 del libro de los Números, Moisés le pide a Dios que lo mate para hacerle un favor, debido a que se siente sobrecargado por la tarea de tener que acompañar a todo el pueblo elegido. En el primer libro de los Reyes, leemos en el capítulo 19 que Elías pide la muerte porque siente que su vida tiene muy poco valor. En el libro primero de Samuel, Saúl le pide a su escudero que le clave la espada, y cuando éste no lo hace, Saúl se abalanza contra el arma y cae muerto. A continuación, el escudero también se suicida de igual manera sin que haya ninguna explicación al respecto. En el libro de Tobías, el capítulo 3 cuenta que Sara estaba tan triste que subió hasta la habitación de su padre para ahorcarse. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice en el primer capítulo que siente deseo de reunirse con Cristo, es decir, de morir. Hay muchos otros ejemplos. De hecho, han sido analizados en diversas ocasiones desde una perspectiva psicológica por su paralelismo con situaciones de angustia vividas en nuestras sociedades actuales. La profesora israelí Yael Shemesh, por ejemplo, analizando el Antiguo Testamento, afirma que en ningún caso el acto suicida es descrito como una transgresión por sí misma. Es más, incluso llega a presentarlo como una opción legítima en situaciones excepcionales y extremadamente difíciles, como en el caso de Sansón, que se inmola y quita la vida para acabar con los filisteos, según se cuenta en el capítulo 16 del libro de los Jueces. Un episodio bíblico, por cierto, cuya lectura requiere una mente clara para no distorsionar los hechos y acabar justificando atentados por motivos religiosos. Por otra parte, la doctora en filosofía Ana Quintanas de la Universidad de Girona indica que la Biblia no es adecuada para justificar la discriminación de una crisis suicida, ni tampoco para aumentar la carga sobre las familias y allegados de quienes se quitan la vida, dado que en ella no hay una ley clara y explícita que condene el suicidio. A raíz, por tanto, de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, van tomando forma ciertas preguntas acerca de cómo la Iglesia, en un marco histórico amplio, ha sido capaz de acompañar las situaciones de sufrimiento personal relacionadas con el suicidio. Al ser preguntada por este podcast, la teóloga Cristina Hinojés Sanz aporta lo siguiente. Recuperando la verdad de que la Iglesia somos todos, siempre ha habido personas que han actuado ante la realidad del suicidio con la misericordia de Dios, que acoge entre sus brazos a todos sus hijos. Y no solo ha habido personas que han actuado con la misericordia divina como modelo, sino que se han expuesto a que la Iglesia no las tratara bien. En el siglo XII, Hildegarda de Bingen dio sepultura en su monasterio a un noble que no solo se había suicidado, sino que previamente había apostatado. Digamos que era un hombre sin remedio para la Iglesia, pero ella lo trató como a cualquier bautizado. Puede que la institución haya fallado, pero siempre habrá personas dispuestas a moverse en la onda de Dios. A lo largo de muchos siglos de historia, allí donde la institución eclesial ha mostrado sus limitaciones estructurales, han surgido mujeres y hombres cuya intuición les ha movido a actuar en contra de normas que generaban más angustia que salvación. En esa misma línea, la teóloga Cristina Hinojés seguía compartiendo lo siguiente al preguntarle sobre los espacios que ha ofrecido la Iglesia para acoger el hecho de que la persona con ideaciones suicidas no desea morir, sino dejar de sufrir. Recordando al Papa Francisco, muchas veces hemos sido muy rígidos. El derecho canónico tendrá que cambiar en muchas cuestiones,
pero el catecismo debería ser borrado y redactado de nuevo, teniendo presente la misericordia de Dios como guía de comportamiento y con un lenguaje que recoja esa misericordia divina. ¿Espacios? La verdad es que muchos no había, porque se confundían muchas cosas. Era como si un cristiano no pudiera tener una salud mental frágil porque era imposible. Para eso estaba la oración y hasta los sacrificios, para apartar ciertas ideas que metía el diablo en la cabeza. Todo formaba parte del sufrimiento que había que pasar para alcanzar el cielo. ¡Qué disparate! Afortunadamente, algunas congregaciones religiosas siempre tuvieron otra visión, aunque eran pocas. Abundaban más los espacios para esconder que los espacios para acompañar el dolor, el sufrimiento, el proceso de sanación. Ahora, benditos sean los Camilos y los hermanos de San Juan de Dios, ya hay lugares muy especializados donde no solo hay acompañamiento psicológico, sino también espiritual. Para ampliar un poco más el contexto, hay que mencionar el hecho de que, como mínimo, entre el siglo VI y finales del XX, la posición de la Iglesia era no enterrar a quienes se hubieran suicidado. Una postura tan firme desde el punto de vista tradicional que quedó recogida en la primera redacción del Código de Derecho Canónico de 1917. Cuando el Canon 1240 listaba a quienes se les negaba la sepultura, los suicidios quedaban enmarcados entre varias situaciones de pecado, dejando claro que se trataba de uno más. Regresando al libro que nos ha ido sirviendo de apoyo, el psiquiatra Alejandro Rocamora afirma con contundencia que el día que podamos hablar sin tapujos sobre el suicidio y toda persona pueda manifestar, sin miedo al rechazo, su intencionalidad de morir, ese día conseguiremos una gran victoria sobre este tipo de conducta. Y Rocamora también añade una visión que creo puede iluminar muchos espacios eclesiales. No podemos reducir la vida de la persona que se ha suicidado al acto suicida. ¿Cuántos nombres habrán sido borrados de la historia de la Iglesia porque el recuerdo de una cierta persona se ceñía al fin abrupto de su vida? Mucha gente de la que jamás llegaremos a escuchar porque la Iglesia les hizo invisibles. Que es algo que se parece demasiado a una práctica común en el Imperio Romano, que consistía en borrar la memoria de una persona considerada indigna por el motivo que fuere. Lo llamaban o bien memoria damnata o bien oblitio memoria, aunque hoy día se le conoce más como damnatio memoria. Según esta práctica, se prohibía el funeral y el duelo. Se confiscaban las propiedades del difunto y se anulaban los testamentos. Se eliminaba su nombre de las inscripciones y listas oficiales. Se destruían las estatuas, los escritos, las imágenes, etc. Si comparamos ambas cosas, es lícito que reevaluemos la posición tradicional de la Iglesia en relación al suicidio y nos preguntemos si no fue acaso fruto de la inercia romana a la que sencillamente se incorporó una cosmovisión cristiana, cambiando solo las justificaciones para considerar a una persona indigna de ser recordada. Sobre esta historia de invisibilización, Cristina Hinojés Sanz aporta lo siguiente. Por muy mal que se hayan hecho las cosas y aunque el pasado no se puede cambiar, cualquier institución puede ayudar a que algunas cuestiones no vuelvan a repetirse. Hace ya años que no se prohíbe recibir sepultura cristiana y que incluso hay un especial acompañamiento a las familias que pasan por ese trance. De igual modo, en muchas diócesis hay personas que acompañan a quienes se han intentado suicidar y que hace años tampoco contaban para la Iglesia. Aunque siempre habrá gente de la vieja escuela, la verdad es que la Iglesia ha evolucionado en general de forma positiva ante esta realidad que abruma a nuestra sociedad, sobre todo con la cantidad de suicidios jóvenes que hay, pero no debemos olvidar que un suicida para la ley civil sigue siendo tratado como un asesino. Supongo que la Iglesia, que somos todos, está descubriendo que hay muchas formas de atentar contra Dios que ella misma tapaba y ha comprendido que una persona que llega al suicidio arrastra una historia de dolor y sufrimiento, muchas veces tras una sonrisa, que casi siempre vive sola.
Lo triste es que parece que la Iglesia nunca se fijó en que en la Biblia hay registrados hasta 10 suicidios que van desde el de Abimelech en el libro de los Jueces hasta el de Judas en el Evangelio de Mateo. Y nunca hay un juicio a estos actos. Afortunadamente en la Iglesia vamos caminando en la dirección correcta. Despacio, pero vamos caminando hacia ese Dios que abraza el sufrimiento que nosotros no hemos sabido ver en muchas ocasiones. Llegamos así a una encrucijada. Una iglesia que se encuentra ante varios caminos posibles. O bien repetir conductas del pasado en relación al pecado, o bien recorrer la senda de la misericordia, entre otras. Cualquier suicidio sobre el que tengamos noticia habría de actuar como revulsivo social para poner en marcha un pensamiento colectivo orientado hacia la búsqueda de soluciones preventivas. Y lo mismo de puertas hacia adentro de la iglesia. ¿La pérdida de mucha gente bautizada está condenada al olvido? ¿O por el contrario su visibilización nos permite abordar un diálogo acerca de estas vidas autoterminadas en ámbitos eclesiales y sobre los mecanismos que podrían haber actuado como amortiguadores para no llegar a esa trágica conclusión? En su libro Muerte por suicidio, Alejandro Rocamora aborda el hecho de que a veces la conducta suicida puede ser claramente identificable, pero que en otras se oculta detrás de muchas capas de personalidad. En estos casos, el psiquiatra propone un bloque de 3 preguntas que quizás tienen mucho que aportar en dimensiones eclesiales que todavía arrastran la tendencia a caer en la memoria damnata del Imperio Romano. Rocamora habla sobre cuándo preguntar, cómo preguntar y qué preguntar. Y en esta línea de saber reconocer que existen unas preguntas adecuadas para ayudar a mitigar el sufrimiento de alguien o a propiciar que se pueda encontrar un espacio donde el dolor invisible sea como mínimo acogido, pues será igualmente relevante poder identificar que lo contrario también existe, es decir, que hay un modo incorrecto de abordar el tema. La sentencia pública o el juicio de valor que se dicen de cualquier manera, incluso frente a los micrófonos de los medios de comunicación, pueden estar empujando a muchas personas a aislarse todavía más. Y llama poderosamente la atención que a lo largo y ancho del mundo resulte muy complicado, si no imposible, confirmar la existencia de alguna comisión episcopal dedicada a abordar y acoger las situaciones relacionadas con suicidios. O incluso de secretariados diocesanos que sirvan como lugar de acogida y escucha. Lo mismo que Gidelgarda de Bingen dio sepultura a aquel hombre repudiado por la Iglesia, muchas iniciativas particulares también ofrecen hoy día esa mano necesaria en situaciones de angustia vital máxima. Falta quizás una incorporación a la estructura eclesial, tal vez en forma de plan de formación permanente a nivel episcopal para que nuestros pastores, o algunos de ellos, no gasten más energía condenando públicamente el suicidio que acogiendo y escuchando a quienes les necesitan. En el número de Vida Nueva de la semana pasada, el profesor de Teología Dogmática Gaspar Hernández Peludo proponía 3 ideas ante el hecho de que un ministro ordenado se quitase la vida. La primera, una llamada a cuidarse, haciendo referencia a una pastoral de los pastores. La segunda, aceptar la fragilidad inherente a nuestra condición común de seres humanos, alejándose todo lo posible de esa figura del sacerdote como un ser perfecto. Y tercero, que el ministerio solo puede vivirse en las relaciones humanas. Quizás por todo ello, para que la memoria de las personas que se han suicidado en contextos eclesiales no caiga en un oblitio memoriae, y para que quienes se ven en situaciones similares no se planteen el suicidio como una solución al sufrimiento experimentado, la idea de una formación permanente para los obispos sobre este tema o la creación de una comisión episcopal o de un secretariado diocesano no parece algo descabellado. Se puede invitar a hablar públicamente y sin estigmas sobre el suicidio, pero si no existen espacios específicos donde hacerlo, o si permanece aquella concepción del primer Código de Derecho Canónico de 1917,
¿qué alternativa real está proponiendo la Iglesia a nivel institucional? Durante estas semanas de agosto no tienes disponible el número de Vida Nueva. Sin embargo, recuerda que puedes seguir al día de todo lo que ocurre en la Iglesia visitando vidanuevadigital.com. Hasta aquí llegamos con el episodio. Siendo un tema tan complejo de abordar, espero que te haya gustado. Aun con todos los avances e hitos que la historia humana ha traído consigo, la naturalización a la hora de hablar públicamente sobre el suicidio y la conducta suicida no parece contarse entre ellos ni dentro ni fuera de la Iglesia. Escuchábamos, no obstante, que existen iniciativas particulares que sí abordan este tema de frente. Como te decía al principio, si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo en la dirección podcast@cincopanes.com, todo junto y el 5 escrito con letras. Como no tenemos espacio para más, me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.